Bueno, aquí estamos con la queridísima Nora Merlin, psicoanalista, escritora. Ella dice que no, pero nosotros la consideramos una analista social, por lo menos una de las miradas más agudas de la sociedad argentina. ¿Cómo te va, Nora? ¿Qué contás? ¿Cómo estás, Ramiro? ¿Cómo Bien, andás? bien, bien. Un poco perplejo porque veo que muchas cosas que están ocurriendo en Argentina también están ocurriendo en Brasil y también en muchos otros lados. Principalmente un hecho, ya no te diría de la banalización de la violencia, sino que con esta derecha hay como una cuestión de reificación de la violencia. Por ejemplo, hemos visto ahora mucha gente se escandaliza porque acá en San Pablo la policía militar ha tirado de un puente a una persona sin motivo. Y un senador dijo que en realidad el problema no era que lo tiró del puente, era que no lo tiró de un despeñadero, de un acantilado. Y mucha gente salió a apoyarlo. O sea, vos fíjate que no es que solamente se banaliza, sino que también parece que paga la violencia, ¿no? Esta persona creció en las redes sociales, se conoce el nombre de este senador que no era conocido para el público en Mm, general, era conocido dentro de... O sea, vos fíjate que son tiempos muy raros, ¿no? mm. Yo estaba leyendo muy atentamente un artículo tuyo, y que fue una entrevista también en C5N, donde vos te referías a esto con mucha claridad, Nora. Mm. Echaron un poquito de Sí, luz. sí, bueno, no, es como vos decís, lo que pasa en la Argentina pasa en otros países también, porque esto es un plan para la región, ¿no? Que tiene que ver con una geopolítica mundial. eh, y manotazos de ahogado de una hegemonía que está unilateral de Estados Unidos, que está entrando en crisis también, este, con nuevas hegemonías, ¿no? Y bueno, como China, como Rusia, como India, etcétera. Entonces, bueno, en ese contexto, este, los de América Latina recibimos, este, como nos dicen, el patio trasero, ¿no? Entonces, bueno, recibimos esos efectos. En este sentido, hay un plan de la derecha global que se pretende implementar en toda la región. Primero sucedió esto del lawfare en América Latina, ¿no? Con la persecución, la cárcel, ustedes tuvieron el impeachment, la cárcel de Lula, nosotros tuvimos eh, las tantísimas causas contra Cristina, no pudo ser, que es la líder del movimiento nacional y popular, ¿no? Que no pudo presentarse a elecciones, entonces, bueno, se resolvió de la manera que se pudo, que salió mal, que es con el gobierno de Alberto Fernández. Ahora, pero ahí estamos en un nuevo momento que es esto de, no es, el lawfare sigue vigente, pero hay una nueva metodología que Argentina es como un laboratorio, que ¿no? Es una nueva metodología de la ultraderecha, porque ya es una derecha desinhibida, es una derecha sin diques políticos, ¿no? Sin diques civilizatorios incluso, porque sin vergüenza, sin culpa, sin fachada democrática, ¿no? Nuestro presidente Milei dice sin ningún pudor, no importa si el gobierno saca tal ley, yo después la saco por decreto, o sea que explícitamente va contra el Congreso, ¿no? Pero yo comparto la caracterización de gobiernos fascistas o neofascistas, salvando las diferencias, ¿no? Con los fascismos europeos y todo, pero el procedimiento del exterminio del otro, en lugar del conflicto político, ¿no? El fascismo se caracteriza también por una cabeza bifronte, dicen, ¿no? Entonces es como que hay un Estado y al mismo tiempo dentro del Estado hay prácticas mafiosas. Al mismo tiempo, por ejemplo, ahora
supongo que estarás enterado, Ramiro, que agarraron a un diputado que fue comprado en el Congreso y que lo agarraron eh, contrabandeando $200.000, fugándolos en la triple frontera. ¿Y eso qué es compra-venta? ¿De dónde surge? No, ese dinero no está declarado. Bueno, casualmente era un diputado del bloque peronista o de Unión por la Patria que votó a favor de Milei, ¿no? Entonces son esos híbridos que tenemos en el Congreso, que nosotros le decimos traidores, pero es compra-venta de votos. Entonces son prácticas mafiosas también, ¿no? De corrupción, de coimas, etcétera. Entonces, ahora llego al punto de tu pregunta, donde esa emergencia de las nuevas derechas que surgieron en el terreno o en el contexto de la pandemia, porque surgieron en el terreno de las redes sociales. Porque no te olvides que cuando estuvimos en pandemia, tuvimos un aislamiento forzado, la cuarentena, algunos dicen muy largo, menos largo, no importa, pero tuvimos Ujú. ante el virus desconocido, nos mandaron a todos a militar el cuidado, ¿no? Y eso implicaba quedarse en las casas. Y en ese contexto de mucho malestar, de mucha angustia, de mucho contacto con la enfermedad, la muerte, empieza a aparecer en la Argentina la libertad avanza diciendo que la cuarentena, que el Estado te tiene encerrado, que el virus es una mentira, que las vacunas son un negocio, ¿no? Entonces, con toda una perorata, argumentos en contra del Estado, porque fue muy notable, ¿no? Se aplaudía a los médicos, se aplaudía al Estado, se aplaudía a aerolíneas y hubo más o menos de un día para el otro, que no fue así, pero yo creo que en mi país colaboró mucho la foto de Alberto festejando con la que era su pareja, mientras todos estábamos encerrados, y bueno, eso fue realmente cualquier cosa. Entonces fue un viraje, un punto de inflexión ahí, donde empezó a caerse estrepitosamente la figura de los políticos, del Estado, ¿no? Y la emergencia de estas nuevas derechas que empezaron a tomar las calles de la manera más violenta, con guillotinas, con bolsas mortuorias, con toda una puesta en escena, con esta prédica en contra del Estado, en contra de los políticos, de la casta, lo que ellos llaman la casta, que es la política, el pueblo trabajador, etcétera, ¿no? O los jubilados, ahora nos enteramos. Y esa violencia desinhibida fue tomando el tejido social. Entonces se fue naturalizando esa violencia y esto es un horror porque se naturalizan las prácticas violentas. Entonces tenemos un presidente que, bueno, todos saben la lista de exabruptos, barbaridades, ¿no? No hace falta que los nombremos, pero donde injuria a periodistas, a científicos, a empleados del Estado, a jubilados. Entonces, si la mayor autoridad de un país tiene esa práctica, y bueno, entonces es como que, como dice un escritor acá, se puso de moda la crueldad. Claro, claro, exactamente. Parece que están empoderados. Yo sé que vos trabajás desde la palabra del psicoanálisis, vos sabés que yo trabajo desde la lingüística. Vos dijiste una cosa muy interesante que me gustaría saber tu opinión, ¿no? De que vos dijiste, bueno, se perdió la vergüenza, la derecha perdió la vergüenza. O sea, la derecha está sin vergüenza, ¿no? Es la verdad. Yo recuerdo, por ejemplo, en una de las manifestaciones contra Cristina Kirchner, una señora mayor dijo, bueno, sí, Videla, bueno, no puedo decir las cosas, pero no fue tan malo, pero no puedo hablar. Él decía, hoy los jóvenes te mandan las fotitos de los Falcon Verdes en las redes sociales, hoy te lo reivindican. Parece que se ha perdido esa vergüenza, ¿no? Y el hecho de insultar, el hecho de Sí. hacer, por ahí creo que exageran un poco, sobreactúan,
y tratan después de decir, bueno, no, no es mi caso, no lo quisimos hacer, como por ejemplo en este caso de este grupo neofascista que ha aparecido con mucha estética de Mussolini. Justamente un mismo día que aparecen otros con una estética de la Alemania de los años 30 en Estados Unidos desfilando. O sea, vos fíjate, parece que hay una especie de sincronía. Después dicen, bueno, 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 pero no, no quisimos, pero lo hicieron. O sea, Claro, este hecho de perder el pudor, de no tener más frenos, de sentirse liberados y empoderados sí. en sus discursos violentos, después terminan en las prácticas violentas, ¿no? Totalmente, porque mira, Freud ubica límites que posibilitan la cultura. Los llama límites o diques civilizatorios. En esos diques él ubica la vergüenza, la culpa y la moral. Son- entonces, la culpa y la moral son parecidas, así que hablemos de culpa para el psicoanálisis, ¿no? Entonces, él ubica la vergüenza y la culpa. Entonces, él dice que como hay pulsión y es constitutiva del sujeto, y el odio es una pulsión, que es la pulsión de muerte dirigida al exterior, entonces se requieren diques o tratamientos para la pulsión, inhibiciones para la pulsión, ¿no? Que pueden ser la culpa, que pueden ser la vergüenza. Hay otros tratamientos para la pulsión, que es el arte, la sublimación, la transformación en lo contrario. Es como que hay que defenderse de la pulsión, tanto el sujeto como la cultura. Entonces, la cultura ofrece mecanismos para tramitar la pulsión y que no aparezca ese odio desinhibido, que es mortal, que divide y desintegra el tejido social. Entonces, estamos en la fragmentación que estamos y estamos en un extremo individualismo, donde parece que ser solidario es ser, acá, es ser grasa, zurdo, corrupto, todo eso, ser solidario o hablar de justicia social. Entonces, no hay, por eso digo, hay un elogio del individualismo y un triunfo del odio sobre los diques. Entonces, claro, si vos hablas de una libertad ilimitada, estás hablando de una crueldad ilimitada, porque es eso, es como en este caso son sinónimos. La libertad ilimitada es la pulsión ilimitada, que atenta contra el tejido social. Nos vamos a matar como una selva. Nos retrotraemos a un estado predemocrático, ¿no? Donde el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Yo Este, aprendí desde mi tierna infancia, desde que tengo uso de razón, que 3 o 4 añitos habré tenido, cuando ya mi mamá me decía, el límite de tu libertad empieza donde empieza el otro. Pero desde chiquitito, y en casa no somos, no era mi hermano, no era ninguna jurisconsulta ni nada por el estilo, pero siempre nos decía eso. Ahora parece que no hay límite. pero, Pero y no hay otro, y no y hay no hay otro, otro. claro, no hay otro. Pero por otro lado, hay una cosa que a mí me preocupa mucho, que es la tergiversación de las palabras. Cómo ellos están haciendo algunos juegos de unos silogismos prácticamente para imponer las cosas. Entonces, acá en Brasil te dicen, yo soy de derecha, soy conservador, yo soy conservador. ¿Por qué sos conservador? Y porque yo tengo un pequeño patrimonio y me quiero conservarlo. O sea, no, el conservadurismo nunca fue eso. El conservadurismo siempre fue una posición política muy relacionada con algunos estamentos de la sociedad y que se enfrentó históricamente con el liberalismo justamente porque impedía el avance de las ideas individuales y el Estado de Derecho. Fue eso el conservadurismo. Pero fíjate cómo te venden ese tipo de cosas. Te hablan de una libertad ilimitada, la libertad Sí, de los mercados, pero no es la libertad sí, de, por ejemplo, de negociar no, las paritarias de trabajo. Y yo estoy viendo por otro lado, y se cierro la pregunta, muchos libros que hablan de tanto de derecha como de izquierda de la estupidización de la sociedad. sí, Ahora salió uno de un autor de derecha, que ni lo vamos a nombrar, en Argentina. Ahora salió otro de un sociólogo de España, justamente estos días, con enfoques totalmente diferentes, pero para hablar de un mismo fenómeno. ¿Qué hay de todo esto? ¿Será que hay un plan de estupidización de la sociedad, por eso que la derecha consigue con estos silogismos convencer a tanta sí. gente? Bueno, yo vengo trabajando la colonización de la subjetividad, vos Ujú, sí, sabés bien, ¿no? sí, sí. de- este,
desde hace muchos años, y que esto fue en aumento, porque digamos, el ideario de la nueva derecha no es nuevo, no es nuevo, em, pero se agregó la revolución tecnológica, ¿no? Y se agregó em, lo que ofrece la revolución tecnológica más la manipulación de las emociones, ¿no? Y ahí entra la estupidización. Yo creo que esta nueva derecha es una articulación de neofascismo, neoliberalismo y conservadurismo cultural, ¿no? Porque están en contra del género, están en contra de la ley de aborto, están en contra o de despenalización, quieren volver para atrás todos los derechos ganados. Están hablando de familia, de tradición, ¿no? De familia hegemónica. Entonces es una articulación de todo eso, este, pero por otro lado, yo creo que hay un ideario que no tiene nada de nuevo, es más de lo mismo. Sí, sí, sí. ¿No? Es el plan neoliberal de destrucción del Estado cuidador, del Estado protector, no del Estado como aparato represivo. O como No, lugar de negocios individuales de claro, planeta, que es lo que ellos utilizan, claro. La última pregunta que te hago, porque sé que tu tiempo es muy limitado, me gustó mucho una frase de un artículo que escribiste en página 12 relacionado con Evita, y una frase que me parece que puede dar un poco una idea de salida, porque estamos haciendo un análisis crítico aquí de la situación, pero siempre hay que ver una perspectiva. Vos dijiste, claro, hablas de la necesidad de construir políticas que incluyan los afectos y sean claro. capaces de transformar la indignación y el descontento individual en potencia colectiva. Me gustó muchísimo esa frase y te pediría si la podés ampliar Claro. un poquito, Bueno, ¿no? mi último libro vos no lo tenés, Ramiro, pero ya que No. estamos, pasó un chivo, ese habla de el amor político, se llama El despertar afectivo hacia un amor político. Y entonces, yo creo que traducido todo esto a la política, si hay el adversario o el enemigo político te muestra lo ilimitado, lo que hay que hacer es la construcción política de límites, ¿no? Entonces, Freud se preguntaba todo lo que estamos hablando y inclusive hay una correspondencia entre Einstein y Freud, donde Einstein le pregunta a Freud, le dice, profesor, díganos alguna solución, algún camino para evitar la guerra, era la emergencia del nazismo. Muchas cosas le contesta Freud, pero dice, bueno, lo único que podemos hacer contra esto, que es constitutivo, esta pulsión de muerte que genera guerra, genera odio, es oponerle una fuerza igual, pero sentido contrario, que se llama eros. Mm. Entonces hay que definir qué es eros, ¿no? Y hay que construir una política de eros. Es lo único que puede limitar esto de la muerte. Bueno, eros es la política, es la construcción de pueblo, esto es la construcción de estados cuidadores, todo eso es eros, ¿no? Todo lo que apunta al cuidado y a la vida del sujeto y de la sociedad. Entonces, y lo que ese artículo que vos haces mención, hay veces que dicen, bueno, que la derecha viene con la nueva derecha viene con novedades porque incluye los afectos en la política. Entonces yo dije, lo que digo en ese artículo es, bueno, paren un poco la moto porque hay que volver a Evita. Algunos dicen hay que volver a Perón. Está bien, puede ser, pero hay que volver a Evita porque me parece que ahí hay un faro, ¿no? Donde Evita partió de la indignación, porque esta gente, los libertarios, los jóvenes que reclutó y todo eso, también partieron de la indignación y la decepción y la insatisfacción política y democrática. Partieron del estado de indignación y se montaron a la motosierra, a la destrucción de todo.
Ujú, ¿no? sí, Del sí. odio generalizado que lleva a la angustia, lleva al desamparo. Entonces, pero yo digo, bueno, Evita también partió de la indignación Ujú, partió de un estado de indignación por sus orígenes, por la pobreza con la que creció, pero hizo otra cosa con la indignación. Hizo una cosa más interesante, más constructiva, ¿no? En lugar de masificar el odio y socializar el odio, bueno, empezó a inscribir el amor en la cultura y generó el amor hacia un nuevo actor político que son los descamisados. Y eso fue una novedad y fue un amor político no hegemónico, porque a los negros o a los grasas o a los descamisados se los rechazaba, no tenían ninguna centralidad. Entonces ella los amó y los amó genuinamente y dijo, no, esto no es misericordia, estos son derechos, y esto es justicia, estamos en deuda con ellos. Y bueno, y otra cosa que hizo Evita fue escuchar uno por uno el sufrimiento y alojar ese sufrimiento. Entonces tuvo una comunicación directa y ella hizo de puente, y lo dice así, yo soy el puente entre el pueblo y el conductor, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un faro para esta época. Nosotros no vamos a poder competir con las grandes corporaciones cibernéticas, pero tenemos un actor político y un sujeto político que es la militancia, y es lo que no termina de morirse, y eso tiene un alma. La militancia tiene alma y Evita también proponía estados, lo dice con todas las letras, estados con alma, no es solamente gestión. Entonces me parece que esto de instalar y articular las emociones en la política, pero sí por el lado del amor político, que no es un amor romántico, ni mucho menos, no ujú, estamos sí, sí. hablando de eso, sino que es todo lo que apunta a la vida, a la dignidad, a la justicia y al cuidado, ¿no? Bueno, me parece que es la tarea que tenemos en la construcción política del límite, ¿no? Nora, muchísimas gracias de nuevo. Fue un Bueno, gustazo estar contigo. bueno, Escucharte siempre es un gusto, así que te bueno, agradecemos gracias mucho. Ramiro, gracias a ustedes, a vos, y bueno, suerte en Brasil. Un Bueno, abrazo. hasta Gracias, pronto, Nora. Un chao, chao, abrazo. chao. Chao.